Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel desde Evolucionándote TV y PNL México, saludándote como cada semana. Y en esta ocasión, nuestro tema está súper bueno. Un experto en finanzas personales, que es Gustavo Grisales, nos va a dar los tips para saber cómo mejorar esa parte de nuestra vida que a veces se sale de control. Quiero platicarte antes que Gustavo se está conectando con nosotros desde Cali, Colombia, donde él vive y radica, y es director financiero de la Universidad Autónoma de Occidente, compañero muy querido de Método Integra, y es economista y toda su vida se ha dedicado al área de finanzas. Finanzas para las empresas que un día convirtió en finanzas personales al darse cuenta él que no estaba haciendo un buen manejo de sus finanzas, pero era buenísimo en el área financiera. Eso lo llevó a encontrar un modelo muy puntual que junto con Método Integra él está trabajando para que tú puedas realmente decidir hacia dónde quieres ir con tus finanzas personales. Vamos a subir a mi invitado. Hola, Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Marta, buenas noches. ¿Cómo estás? No me Bien, acomodo. contenta de tenerte aquí. Muchas gracias. Buenas noches a todas las personas que están viendo el programa por Facebook. Bienvenidos a esta ciudad de Cali a través de esta señal. Qué bien que nos lo permita, ¿verdad? Exactamente, ojalá puedan venir cuando pase esta pandemia y puedan comenzar a bailar salsa aquí en Cali. ¡Wow! Yo no sé bailar salsa, pero me encantará. Así Oye, Gustavo, pues platícanos un poquito el tema de las finanzas personales. ¿Cómo es que tú llegas a esto y qué descubres? Ok, bueno, entiendo que la mayoría de las personas en Latinoamérica, más del 90%, están viviendo el día, al día. Lo que se ganan se lo consumen al día. Así sea que tengan un salario o un ingreso si son independientes y les llega periódicamente, cada semana, cada quincena o cada mes, las personas, la población latinoamericana está viviendo al día. Reciben sus ingresos e inmediatamente se van. Y para poder sobrevivir y mantener su nivel de vida o mantener su vida de subsistencia, tienen que recurrir a las deudas. Y cada vez que pasa el tiempo, se van endeudando más y más y más. Los que no logran o los que no se endeudan, por fortuna, pues tampoco hacen mayor crecimiento de sus finanzas, ¿sí? Porque siempre se van a consumir el total de su ingreso. Por lo tanto, van a vivir toda la vida al día. Y lo que tú decías, yo siendo una persona que había estudiado economía y finanzas, con especialización en finanzas, siendo gerente financiero de varias compañías, manejando mucho dinero de las empresas, manejando las estrategias financieras y todo el control financiero, con muchos millones de dólares incluso, mi parte personal con un muy buen ingreso, muy superior al promedio de la población colombiana, vivía al día. O sea, mis ingresos siendo altos los recibía y se iban. Se tenían buenas cosas, pero se esfumaban realmente. Y se recurre cuando quieres adicional más cosas, ¿sí? Tener más experiencias, llamo yo, como viajar, salir a divertirse, significa que pues hay que utilizar más dinero y normalmente cuando ya estás al tope pues tienes que recurrir al crédito y llegas a un nivel de tarjetas de crédito y todas estas cosas y se sigue viviendo al día y pasan los años, pasan los días, pasan los meses, pasan los años y se llega a que pues sí, tú miras alrededor y tienes
de pronto una casa, tienes un apartamento, no sé cómo se llama en México, que creo que llaman departamentos o pisos en España. Volteas a mirar y tienes un automóvil y tienes cosas en tu casa, electrodomésticos, y tienes las fotos de los viajes, pero sigues viviendo al día y con deuda. Oye, Gustavo, y me surge una duda. ¿Esto de vivir al día solo pasa en Colombia o lo podemos generalizar desde México hasta Sudamérica? Toda Latinoamérica, y yo te diría que incluso en todo el mundo. No importa el nivel de ingreso de las personas, hay gente endeudada en Estados Unidos, creo que es el mayor nivel de endeudamiento que hay en Europa. En la mayoría de los países hay personas, el 90% de la población en el mundo tiene deudas y vive endeudada. Y parte de esa deuda está apalancada por las tarjetas de crédito, que es la deuda más cara que hay. Entonces, para poder vivir al día, se recurren entonces a esas deudas. Yo viví así por muchos años, hasta que, y sabiendo también desde muy joven, porque yo quería tener mi propia empresa, hacer emprendimiento. Alcancé a hacer 2 emprendimientos que fracasaron, en los cuales perdí bastante dinero. Yo comencé a pensar y a buscar por qué razón, si yo tenía el conocimiento financiero y cuando en el segundo emprendimiento inicié, tenía el dinero suficiente para poder soportar esa inversión, ¿por qué razón no se daba? Yo tenía toda la información académica, el manejo en las empresas, pero cuando ya iba a hacer lo que era propio, no lo lograba. ¿Y por qué en el manejo financiero personal no lograba despegar? Estaba viviendo, digamos, que mejor que muchas familias en promedio, en el tener cosas, tener casa, tener carro, tener electrodomésticos, tener, digamos... Tener lujos. Sí, exactamente. Logré hacer unas inversiones que para mí son muy importantes. Mis hijas son profesionales. Yo también logré hacer una maestría. Entonces, digamos que hice unas inversiones que para mí esas fueron muy importantes, pero no lograba despegar. Y por el contrario, mantenía con deudas. Terminaba una deuda y arrancaba con otra. Terminaba una y arrancaba con otra. Cuando por fin creía que iba a terminar con las deudas, no, te volvía a arrancar con deudas. Y eso hizo que en un momento determinado yo renuncié a una compañía, que era gerente, y duré muchos meses sin poder volver a encontrar un empleo. Y mientras estuve desempleado, debí con mi familia salir de esas cosas, salir de la casa, salir de 2 casas, salir del carro, de los electrodomésticos, no, pero sí salir de esas cosas para poder sobrevivir esos meses que estuve sin empleo. Y cuando inicié nuevamente a trabajar, también con un muy buen empleo, pero no con el nivel de ingreso que tenía antes, pues me tuve que amoldar a un nuevo ingreso y seguir pagando las deudas que ya se habían hecho mucho más grandes por las moras, y pasar un tiempo, digamos, ya obligado los fines de semana y en las noches en la casa. Entonces me puse a investigar qué pasaba, si yo tenía la información, y todos sabemos, todos en el mundo sabemos que si nos ganamos 100 pesos, debemos gastarnos máximo 100 pesos. Y que si queremos algo mejor, pues deberíamos gastar menos de esos 100 pesos. Yo sabía eso, ¿sí? Y que no hay que endeudarse por activos que no me van a producir sino gastos. Entonces yo sabía eso y adicionalmente sabía más que eso. Cuando me puse a estudiar, yo comencé por la Biblia. Comencé a leerme la Biblia, me leí la Biblia. Entendí en un pasaje que está en Marcos 11 que todo comienza por el creer. Y en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, habla de la fe, de creer. Pero yo no sabía cómo manejar las creencias, ni sabía... ¿Cómo empezar a creer? Sí, no sabía que había que creer, pero ¿cómo hacer para comenzar a creer? Porque la mayoría de las personas creen que Dios existe, por ejemplo, que Dios existe, que le hay, que sabemos que está allí. Pero muchas personas dicen que creen que Dios es poderoso, pero no ven el poder de Dios realmente. Entonces comencé a buscar por la Biblia, entendí que todo venía por creer,
que el creer venía por el oír, entonces más o menos lo relacioné con el PNL, estudié algo de PNL y comencé en una búsqueda que finalmente me llevó a otra parte de conocimiento o de información que ya no era religioso, ¿sí? Digámoslo desde el punto de vista de dogma o de la Biblia, pero que te estaba relacionado con la Biblia. Y llego yo al encuentro de PNL, hacer ejercicios de PNL, entonces me doy cuenta que no solamente tener el conocimiento académico, la inteligencia lógica, la inteligencia académica, servía para lograr cosas, ¿sí? Entonces yo veía que los chefs, los mejores chefs, eran empleados de personas que no sabían cocinar, por ejemplo, y el que se llevaba el dinero era el dueño del restaurante, no el chef que era el que sabía hacer, y entonces, porque ese chef no tiene su propio negocio, ¿no? Y si salía y lo hacía, pues no le iba bien. ¿Qué pasaba allí? Entonces me di cuenta a través de toda esta información que existe el subconsciente y que en ese subconsciente se guarda mucha información. Esa información que se guardan, hay bloqueos emocionales, hay traumas emocionales y que existen creencias cerradas. Desde antes ya sabía que existía el tema de las creencias, pero no sabía cómo identificar esas creencias y cómo cambiar esas creencias. Entonces me encontré un libro que se llama Transposición Cibernética y Bioprogramación, con otra metodología. Entonces logré entender por qué razón a mí, Gustavo Grisales, tenía unos bloqueos emocionales, hice unos ejercicios, estoy hasta buscando psicólogos, pero pues no fui de ningún psicólogo, hice mis propios ejercicios, me regresé a mi infancia y entendí por qué razón tenía unos miedos, porque tenía unos bloqueos emocionales. Hice todo el proceso para liberarlos, pero realmente logré unos avances, pero no era la solución definitiva. Y sabía que estaba en la situación, el tema de las creencias, pero no lograba encontrar cómo cambiar, cuáles eran esas creencias. Entendía mucho de cuáles creencias no nos funcionaban, pero no sabía cómo cambiar esas creencias. Sabía, por ejemplo, que desde niño mis padres me decían que ellos no se daban cuenta, obviamente, que los ricos eran malos, y si las personas tenían dinero y estaban en buenos automóviles aquí en Colombia, y no sé si en México, creo que también, pues el narcotráfico hace que las personas tengan en su mente que eso es plata no bien habida, plata de mala procedencia. Que los ricos eran malos, que conseguir plata era muy difícil, que si no se tenía dinero no se podía conseguir dinero, que había que ganarse la vida, que había que trabajar muy duro para conseguirse muy duro, esa es de aquí. Hay que trabajar muy duro para poder ganar dinero. Otra creencia es que el dinero no da la felicidad. Esa aquí se repite mucho. Entonces, si tú quieres felicidad, también aquí. Entonces evitas el dinero. Tienes que ser pobre. Yo no sé si has oído, Gustavo, hay una trilogía de películas muy famosas en México de Pedro Infante que se llamaron Ustedes los pobres, Ustedes los ricos porque luego se vuelven ricos, y Pepe el Toro. Y puras desgracias les pasan desde la segunda y la tercera por ser ricos. Las tres me las vi. Lo que eso puede permear el cerebro de la gente. Me encantan las películas de Pedro Infante, todavía me las repito, pero es eso, ¿no? Y entonces las películas, las novelas, las canciones de despecho, toda esa cantidad de mensajes son creencias que van quedando en la mente de las personas. Una muy grande que es el de que el dinero el amor al dinero es el mal, la raíz de todos los males. Pero la gente lo asume como que el dinero es la raíz de todos los males y realmente no es así, es el amor al dinero. O sea, privilegiar el dinero sobre todas las demás cosas sí es algo que no debe ser. Pero el dinero en sí no es nada absolutamente malo. Es por el contrario algo muy bueno si tú manejas bien el dinero, si tú eres el señor de tu dinero, pues el dinero es un sirviente que te ayuda para muchas cosas, para tu salud, para tener una buena vida, para poder estudiar, para poder comprender, para poder viajar, para ayudar a otras personas.
Entonces los ricos no necesariamente son malos, pueden ser generosos. Entonces entendí el tema de las creencias, pero no logré encontrar una metodología que yo lograra entender por mí mismo, además porque yo no pagué nunca un seminario para esto. Me llegaban los seminarios y yo leía los libros, leía la información, practicaba por mi cuenta, pero nunca fui a un seminario. Llega el día... Mira qué... ¿Cómo, Marta? Qué curioso, yo pensé que había sido siquiera 3. Sí, entonces busqué muchas metodologías, pero ya había entendido que no bastaba con conocer las técnicas financieras como financiero, había que hacer las cosas como persona y eliminar los bloqueos y y cambiar las creencias. Hace muchos años, en la parte consciente, porque entiendo que está el consciente y el subconsciente, a través del consciente logré hacer un curso, ese sí me lo pagó una compañía, con el que vi unos cambios sorprendentes en el actuar de las personas, que se llama teoría de restricciones de Lee Goldratt, con una técnica que se llama la nube. Y con esa técnica uno entiende que hay cosas que uno quiere hacer, pero hace lo que no quiere hacer. Entonces las personas quieren bajar de peso, pero hacen lo contrario, suben de peso. Quieren hacer dieta, pero hacen lo contrario. Se comen todo lo que les encanta y a través de esa metodología comprendí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos eso? De acuerdo a la técnica. Entonces, este señor Lee Goldratt explicaba que nosotros hacíamos eso porque hacer lo que queríamos y no hacer eso que queríamos, que estaba en conflicto, venía de una necesidad. De no hacer dieta, bueno, cantidades de cosas que están en conflicto. Sí, que hay un conflicto, es por necesidades no satisfechas y tanto un deseo como el otro deseo, detrás hay una necesidad y las necesidades no están en conflicto. La mayoría de los deseos están con relación a la necesidad de seguridad y la otra a la necesidad de libertad. Libertad. Okay. Y esa necesidad de seguridad y de libertad no están en conflicto. Y ese deseo que uno cree que la única forma de satisfacer esa necesidad, por ejemplo, es gastar el dinero ahora, ¿cierto? Vivir la vida ahora, viene detrás una creencia que él llama paradigma. Una vez descubierta el paradigma, uno entiende cuáles son las creencias limitantes, pero hasta allí llegaba. O sea, yo ya entendía que yo no quería pagar impuestos, yo tenía un negocio por internet que me estaba yendo muy bien, pero cuando vi que ya me iba a sobrepasar unos valores de impuestos, me asusté y inmediatamente el negocio comenzó a descender, entonces ya no tuve que pagar impuestos, pero tampoco gané dinero. Entonces, en las creencias, con la metodología, encontré que para mí, personalmente, las creencias que me bloqueaban era el tema de los impuestos, que pagar impuestos pues no está bien, se lo roban, que me iban a querer por el dinero, que mi familia no me iba a querer, pues no querían los ricos, que me podían atracar, bueno, que manejar dinero era difícil. Y bueno, listo, ya entendí qué creencias tenía con relación a eso, particularmente que era una responsabilidad. ¿Qué hago con todo eso? Claro, era una responsabilidad muy grande manejar mucho dinero y que la gente rica no es buena gente, ¿cierto? Y mi familia no quiere la gente rica, entonces no me van a querer si soy rico. Bueno, entonces... Pero todo eso te lo hacías por la cabeza. Sí, entonces hasta ahí llegué. Hasta que un día estaba viendo YouTube y como estaba en esa búsqueda hace rato, encontré, digamos, un video que se llama Tu subconsciente, tu amigo, de Ricardo Iris. Y ese día, un domingo por la tarde, me puse a verlo, un video como de 37 minutos, creo. Llega el momento en que él habla pues de que el subconsciente y efectivamente maneja nuestra vida, uno aprende a manejar y ya una vez uno aprende a manejar, al comienzo, cuando está aprendiendo, piensa conscientemente que hay que meter el clutch, que hay que frenar, que hay que meter primera, que hay que meter segunda, que hay que acelerar, bueno, una cantidad de cosas, que hay que mirar los espejos, hasta que llega el día en que tú te subes al carro y llegas al destino y ni siquiera sabes por dónde pasaste, ni si pasaste semáforo o no pasaste. Entonces,
Ese es el subconsciente. Cuando el subconsciente toma el control de lo que nosotros tenemos que hacer, no necesitamos absolutamente hacer nada consciente. Entonces, si uno va manejando y se atraviesa una persona, el subconsciente toma inmediatamente la acción de frenar. Uno no piensa y dice, ay, se atravesó la persona, entonces ahora voy a frenar. No, eso es inmediato porque lo está manejando el subconsciente. Y así es la vida de uno. Uno va en la vida viviendo a través del subconsciente, y si uno ya aprendió a vivir una vida de supervivencia, de estar endeudado y hacer una cantidad de cosas, pues el subconsciente sí te sigue llevando a través de ese mecanismo. Cuando yo ya entendí eso y comencé a buscar y encuentro en ese video con Ricardo Eires, estaba solamente pues Gustavo viendo el televisor, llegó el momento de constatar cómo preguntarle al subconsciente. Y entonces pararse y balancearse, el sí y el no, preguntarle al subconsciente si es cierto lo que le estoy preguntando, sí o no. Para mí eso fue, esto es impresionante. Y cuando él dijo, vamos a generar unas creencias de felicidad, y yo me quedé sorprendido, completamente sorprendido. Entonces, eso fue un domingo. El día lunes estaba en la Librería Nacional aquí en Cali comprándome el libro Recupera tu Poder Personal, y le conté a un amigo y mi amigo inmediatamente compró el método básico de Integra. Y cuando yo me terminé de leer el Recupera tu Poder Personal, porque ya ahí viene explicado cómo cambiar las creencias, cómo quitar los bloqueos emocionales para recuperar el poder personal, solamente hubo una cosa que a mí me estalló en la mente, y fue que decía en una de las creencias, todas las personas tienen valía por sí mismas. Y claro, cuando yo me lo pregunto de forma consciente, yo digo, claro, todas las personas valen por sí mismas, tienen valor como seres humanos. Pues es obvio, yo pienso eso, y entonces le pregunto al subconsciente, y el subconsciente me dice, no, esa creencia usted no la tiene, usted cree al contrario de que no todas las personas son iguales, no todas las personas valen lo mismo, unas personas valen más y otras personas valen menos. ¿Cómo así? Y inmediatamente hice el proceso de cambiar la creencia, de grabar una nueva creencia, que era que todas las personas valían por sí mismas. Y para mí fue sorprendente en esa semana que hice ese ejercicio, porque realmente yo llegaba y no saludaba a las personas. En el conjunto donde vivía no saludaba a los guardias, a los vigilantes. De verdad. Y yo decía, no, es que yo voy pensando, me decía, mi esposa me decía, vea, no saludó al Señor. Borrabas de tu mente. Yo le hice así le hice así con la cabeza, no, es que yo estoy pensando otras cosas, es que yo voy elevado y no saludo a las personas. Al día siguiente que yo grabé esa nueva creencia, llegué a la empresa, vi a los señores de la portería, los saludé, llegué a la oficina, vi a las personas y las saludé. Ahora último cambié porque también no me estaba despidiendo, entonces ya es otro tema de despedirme. Pero okay. por lo pronto ya entendí que cuando llegué a... Por lo pronto ya lo haces en automático, ya saludas. Sí, ya ves todo lo que está ya vi las personas, ya se volvió una creencia nueva, pero ese primer día que me pareció extraordinario eso, llegué a mi puesto y dije, ¿qué pasó? Entonces me puse a preguntarme por qué razón yo no tenía esa creencia, que conscientemente creía que la tenía, pero en el subconsciente no estaba. Y fue que me comencé a recordar y me acordé de lo que me decía mi mamá y mi papá. Dice, estudie, mi hijo, para que sea alguien en la vida. Como había estudiado, era alguien en la vida. Los que no habían estudiado no eran nadie en la vida. Entonces, obviamente las personas estudien o no estudien son en la vida, son personas de gran valía. La educación se consigue en cualquier momento y a veces no es ni siquiera necesario tenerla para lograr muchas cosas. Entonces, a partir de allí, la creencia es basura. En esta época esa creencia hacia allá. Exacto. Entonces, a partir de allí, todo comenzó a encajar. Todo empezó a tener sentido. Todo comenzó a tener sentido. Hice el curso de método básico con Esperanza Bedoya aquí en Cali. Me leí todos los libros, hice todos los ejercicios de Ricardo, Apunta Alto, Recupera tu Poder Personal.
curso de felicidad, el de la salud. El alma de la salud. Me leí el método básico, me leí todos y posteriormente fui a Lima hace 2 años. Pero yo ya llevaba bastante tiempo, ¿cierto?, en mi proceso de cambio. Yo digo que realmente hay un quiebre hace unos 6, 7 años que comencé a hacer el cambio. No fue fácil porque no tenía el cambio de las creencias, pero pues con voluntad, que no debe ser, pero comencé a hacerlo. Entendí que debía controlar mis gastos, que no debía compararme con las demás personas, no importaba que los demás tuvieran camionetas o condominios y yo no los tuviera en ese momento porque me separé y pues me fui con 0 pesos y arranqué de cero hace 5 años, voy para 6 años y arranqué de nuevo y comencé entonces a manejar de forma diferente las finanzas. Pero hace 2 años con este cambio que te cuento, las cosas han comenzado a resultar mucho más rápido y mucho más fácil. Y entendí finalmente que es un trabajo que hay que hacer primero con nosotros mismos. Es un cambio que tenemos que aplicar nosotros con nosotros mismos. El método integra para eliminar bloqueos emocionales y para generar creencias nuevas, pero también para mis hijas. O sea, finalmente yo quiero que mis hijas, que conocieron el Gustavo viejo y aprendieron de él en su niñez y en su juventud, porque ya son mujeres profesionales de 30 y de 27 años, pues que no tengan que esperar hasta la edad que yo tengo para iniciar una vida financiera diferente y una vida emocional diferente, sino que inicien desde esa época. Pero obviamente, como decía, pues como me conocieron allí en esas miserias, como dice un amigo, pues se les resulta mucho más difícil creer que lo que yo les digo es la realidad. Pero cambiar es posible. Yo no digo que sea fácil, porque adicionalmente las personas que tengan 30 años, hoy en día una persona de 30 años ya se siente vieja y fracasada. Si no tiene todas las cosas que pensó a los 20 años que iba a tener, a los 30 y no las tiene, se siente fracasada, Marta. Entonces, entiendo que podemos iniciar una nueva vida en cualquier momento de nuestra vida, tengamos 15 años, ¿sí? Tengamos 20. O 70. Con 70, vale. Con 80 años, no importa. Lo importante es estar vivo y que de aquí hacia adelante, los días que falten por vivir, pues nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. Los jóvenes dicen, esa es una creencia. Menos ahora. Sí, claro. Menos ahora. Entonces nos podemos morir. Solo por hoy. Solo por hoy. Estoy bien, agradezco. Exacto. Entonces los jóvenes dicen, uno se muere y nada se lleva, ¿cierto? Pues hombre, si se mueren a los 20 y disfrutaron hasta los 20, magnífico. Pero el promedio de vida al nacer ha subido mucho. O sea, hoy en día 78 años es el promedio de vida al nacer, 78, 80 años. Entonces, significa que hay gente que muere a los 20, pero hay mucha gente que está muriendo a los 90 años. Entonces, imagínate una persona que siempre viva su vida porque se va a morir algún día y no deje una semilla, no deje nada hacia futuro, pues a los 50, a los 70, a los 80 años, pues hay que vivir porque uno se va a morir, ¿no? A la nueva generación, la generación millennial, vive en total desapego. No quieren tener compromisos, no quieren vivir en ningún lugar en específico, no quieren tener un auto, todo es rentado. Sí, pero eso es porque nosotros mismos como padres, que ya yo puedo hablar como padre, hicimos algo malo con ellos. Como a nosotros nos tocó duro en la vida, nos tocó duro de jóvenes, de niños que no tuvimos, en el caso mío, siendo una familia humilde, pues hay que, bueno, en mi casa mis niñas a ellas no les hice eso realmente, pero uno lo ve en otras familias en que no quieren que sufran, en que no quieren que pasen dificultades y que apenas abren la boca lo tienen todo. Y pues normalmente hoy en día tienen 1 o 2 hijos y los papás todavía trabajando durísimo, sufriendo, estresados, muriéndose de ataques cardíacos para sostener los hijos que viven esa vida que tú estás diciendo. Pero ¿qué va a pasar con ellos cuando tengan que enfrentarse a la vida y cuando esos papás ya no existan y esos colchones de seguridad, esas mallas de seguridad no existan?
Eso es un grave daño que le está haciendo a la juventud, porque ellos creen que la vida es eso, ¿no? Disfrutar, no importa que haya plata, no importa nada. ¿Pero por qué? Porque tienen una malla de seguridad por algún sostén, por algún lado. Pero el día que les falte van a pasar dificultades, porque la realidad es que nadie carga a nadie desde el punto de vista financiero. Cuando yo estuve mal financieramente, las únicas personas que me ayudaron fue mi papá y mi hermana. Eran los que me llevaban el mercado a la casa y me ayudaban con algún dinero, pero nadie más. Y de hecho, nadie más le ayuda a uno, nadie más. Y cuando a mí me dicen, vea, ¿qué va a pensar el señor de la esquina o el vecino? Si el señor de la esquina o el vecino me traen el sancocho, la comida a la casa, pues me importa mucho lo que piensen, pero si no, ya no me importa lo que piensen los demás. Bueno, entonces... ¿Qué es sancocho? Sancocho es una comida, es un plato típico de aquí del Valle o de Colombia. Aquí en el Valle el sancocho de gallina, ¿sí? Entonces, si me trae el sancocho... Ah, ¿es como caldo de pollo? Caldo de pollo, sí, con papa y plátano. Arrocito, papa y plátano. Ok, ya aprendí algo nuevo hoy, fíjate. Aquí se llama sancocho. Y sancocho es un agua con una proteína, gallina, pollo, carne, pescado, sancocho de pescado, ¿sí? sancocho de gallina, sancocho de pollo, sancocho. Bueno, entonces, si alguien me trae sancocho bien, pero la realidad es que cada quien salve como pueda, cuando la realidad es que quien tiene dinero y es generoso puede ayudar a muchas personas. Pues llegando a este punto, claro, lo que quiero decir es que entendí finalmente que no basta con saber que hay que gastar menos, que no basta con saber que no hay que endeudarse, que no basta con saber que hay que manejar cuentas, que hay que llevar cuentas, que no basta con saber que hay que comprar las cosas más baratas o que hay que ahorrar. No basta con eso, no basta con saber que hay que invertir, no basta con eso. Y los que no saben cómo invertir, cómo adquirir un crédito, cómo manejar un presupuesto, pues eso se aprende, eso es muy fácil aprenderlo. Lo que realmente es difícil es cambiar las creencias, saber cuáles son las creencias que están limitando y cuáles son los bloqueos emocionales que están impidiendo que se pueda avanzar en el manejo de las finanzas. Y ese es mi trabajo ahora, enseñarle a las personas desde el punto de vista técnico que no se deben comprar a crédito el televisor, el celular, el viaje, la ropa, porque eso no te va a producir absolutamente ningún ingreso para pagar esa deuda. Pero si te compras un activo como un taxi o te compras o inviertes en un negocio o te compras unas acciones que te hagan unos dividendos o te compras un inmueble para alquilarlo, en eso sí vale la pena tomar una deuda. ¿Por qué? Porque el ingreso que genere ese activo va a ayudarte a pagar esa deuda. Y adicionalmente, ese dinero te lo va a pagar otro, te lo va a pagar un tercero, el que utilice el taxi, el que utilice el negocio, el que pida los servicios o compre los bienes en tu negocio, o los dividendos que paguen las acciones, o la valorización que paguen las acciones, o los arriendos que paguen los inquilinos. Esa deuda sí se puede tomar, pero la otra deuda no. Entonces, esa es una parte que hay que enseñarle a las personas, la parte técnica, que hay que llevar un presupuesto. ¿Y cómo llevar un presupuesto que sea realmente un presupuesto? La gente cuando hace un presupuesto hace las cosas del día a día, pero si se tiene un carro, por ejemplo, se le olvida que la batería la tiene que cambiar cada 2 o 3 años. Cada 3 años. Tienen que presupuestar en este mes el valor que debe apartar de lo que le va a costar la batería o los impuestos o los seguros o el mantenimiento o lo que sea hacia futuro. El viaje, si tú quieres viajar, entonces aparte del presupuesto de este mes, para de aquí a 2, 3 años cuando quieras viajar a algún sitio. Entonces, desde hoy pagas la cuota, te prestas a ti mismo y dentro de 3 años tienes para viajar. No, la gente hoy pide la deuda con tarjeta de crédito para viajar y dura 48, 60 meses recordando a través del pago de la cuota del viaje que hizo. Entonces, enseñarle a las personas eso, porque muchas personas no saben esa parte técnica, y complementar con la parte del subconsciente, enseñarle que debe conocer cuáles son las creencias limitantes que le impiden avanzar en su progreso financiero, cuáles son los bloqueos emocionales que le impiden avanzar en su bloqueo. ¿Qué creencias y qué cosas has encontrado más tú trabajando con las personas? Ok,
Uno, el que uno encuentra es que definitivamente el término de derrota de las personas, una vez ya pasan los 30 años, los 27, 30 años, y si llegan a los 40 o 50 y no han logrado avanzar desde el punto de vista financiero, es el no poder, ¿sí? Ya están derrotados. Y los jóvenes también, los jóvenes cuando están en sus 15, sus 18, sus 20 años y ven que están en una casa humilde, y se comparan con los que tienen una moto o lo que sea, y se ven humildes, entonces ese no poder salir de allí, pensar que eso no es posible, que no tienen el poder para poder salir de allí, es uno de los más grandes. Entonces lo primero que hay que derrotar de nuestras creencias es que es imposible, ¿no? Absolutamente nada es imposible, todo es posible. Es posible salir de un sitio muy humilde, siendo muy pobre, y poder avanzar en la vida financieramente, conseguir verdaderamente ser rico. Y pueden escuchar historias de cantidad de personas, pero los amigos y uno antes decían, no, pero es que a él se le facilitaron cosas, tuvo suerte, ¿no? Entonces él tuvo suerte y salió del barrio humilde a vivir una vida de millonario porque tuvo suerte. Entonces, no, la suerte no existe en realidad. Es simplemente pensar que es posible, que se puede cambiar esa vida en cualquier momento, así tengas 80 años. Una creencia que nos han metido es que después de los 30, hoy en día, pues ya estás viejo, ya no hiciste, entonces no lo vas a hacer nunca en la vida, cuando eso es falso. Conozco personas. Agarra crisis existencial a los 30, a todo mundo. Exacto, y los 40 y los 50 son épocas, los 60, o sea, cada década trae como no hice nada, no, realmente no. Hay personas que inician a los 80 años a entender la vida y comienzan una vida completamente feliz, a un camino, el que hayan elegido, a vivirlo en plenitud. Y puede que se les termine al siguiente año, pero vivieron un año a plenitud o un día, no importa, vivieron un día a plenitud. Y como no sabemos cuándo nos vamos a morir, como decías, es estar preparados para viajar el día de hoy, pero también tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que trabajar para poder tener un futuro mejor. Hoy vivo mi vida desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del corazón, de la mejor forma, sabiendo que hoy me puedo morir y que tengo personas que amo y que yo necesito que ellas entiendan que yo las amo y que las tengo en el corazón. Que cuando salga de la casa y me vaya dando un abrazo, ¿cierto? Un beso, y diciendo te amo a la persona que está allí, que te va a esperar luego, a tu pareja, a los familiares. Pero, ¿sí? Yo pienso que hoy me puedo morir, pero en el tema financiero de planeación, yo estoy pensando que me voy a morir posiblemente dentro de 100 años. Me quedan más de 40 y pico de años para hacer y para crecer. Entonces, oye, las personas... me pregunta alguien de los que se han unido, que son bastantes, ¿qué opinas de los seguros de vida? Claro. Pues es un compromiso con la propia familia. Por ejemplo, un seguro de vida, tú adquieres un seguro de vida y es una apuesta. Como decía mi hermano en Estados Unidos, que está en Estados Unidos cuando trabaja en una aseguradora. La apuesta es que si compras un vehículo, la apuesta es que te lo van a robar, ¿cierto? Y la aseguradora apuesta a que no te lo van a robar, ¿cierto? Si no te lo roban, lo que pagaste a la aseguradora, que es una prima, se lo gana la aseguradora. Pero si te lo roban, pues entre comillas ganaste tú porque te lo tiene que pagar la aseguradora. Entonces, finalmente, es una prima que es muy pequeña con relación al valor que tiene, por ejemplo, el automóvil. ¿Sí? Entonces, tú pagas esa prima y proteges ese patrimonio. Y aquí en Colombia, y creo que en toda Latinoamérica, las personas pagan impuestos de protección para su inmueble, para su vehículo, para las cosas. Nosotros tenemos un impuesto anual para los vehículos y para la casa habitación. Exacto, pero y se paga, ¿no? Es algo de acuerdo a los metros cuadrados, ¿no? Y si pides un crédito, te hacen pagar un seguro de vida para pagar el crédito. O sea, y que entonces, ¿qué problema tiene un seguro cuando tú tienes una familia, ¿cierto? Y que el día que tú vayas a faltar, como tú los amas, tú quieres que no les falte nada. Entonces, el seguro es bueno. El día que faltes, esas personas que amas, a través del pago,
Entonces no hay que pensar que pagaste una prima y se perdió, ¿no? Eso es una apuesta. Tú pagaste, pues pensando que te ibas a morir, no te moriste, pues perfecto, ¿sí? Pero si llega a suceder algo, un seguro de Nos estás salud, un seguro de vida, protegiendo. entonces sí, claro, es que esos son los riesgos y hay que cubrir los riesgos. Los ricos también tienen los mismos riesgos de perder, pero ellos pagan seguros. Las empresas pagan seguros por infidelidad de sus empleados, por si algún empleado se roba la plata, pagan seguros contra robo, pagan seguros contra el terremoto, pagan seguros. Entonces, el seguro es algo que hay que hacer. Entonces, regresando nuevamente, ¿cuál es mi misión finalmente? Decirle a las personas, no importa en qué lugar financiero te encuentres, si en ceros o en menos tanto o en mucho dinero, no importa en qué nivel financiero te encuentres. La idea es que se fije un objetivo, pensar que sí es posible avanzar hacia un objetivo financiero, el que se quiera. Puede ser imposible. Yo digo, no importa que usted piense tener 100 millones de dólares cuando tiene deudas y no tiene ingresos y está con menos 50 millones de pesos, no importa. Como ponte una meta financiera, piensas que crees, ponte el objetivo, haz la modificación mental de emociones y graba nuevas creencias, identifica las creencias limitantes y comienza a trabajar día tras día para ser mejor ser persona, para ser mejor versión de sí mismo cada día, para hacer mejor las cosas la siguiente vez, el siguiente día, el siguiente semana, el siguiente mes, ser mejor en lo que haces. Si eres un buen carpintero, entonces cada vez ser mejor carpintero porque te van a buscar más y vas a tener mayores ingresos y cada día tener más, cada día tener más. Es posible, pero como nos enseñaron en la vida, comienzo a ganarnos la vida y a buscar a tener cosas, y como las cositas se consiguen es con deuda, entonces la gente se llena de cositas con deuda, cuando lo que hay que buscar es primero ser persona, ser humano, ser yo mismo, ser yo soy, y continuar con el hacer y luego con el tener. Eso me lo enseñó mi hija hace algunos años, me decía como un tren de una locomotora. Si la locomotora es el ser, ¿sí? Los vagones que vienen atrás está el hacer, que si tú eres Y el último el tener. Y el último es tener, claro, cuando tú tienes fortaleza en el ser y en el hacer, el vagón de atrás vendrá solo y va a ser un vagón muy pesado, pero la fuerza que vas a tener en tu interior y en el hacer bien las cosas, el tener va a llegar. Entonces el mensaje, mi doctora Marta, es ese. Es posible iniciar una nueva vida financiera desde ya, desde hoy. No importa dónde te encuentres en temas de cantidad de dinero. Y no importa qué edad tengas, no importa, pero es posible iniciar desde ya. ¿Haciendo qué? Aprendiendo las técnicas financieras, cómo presupuestar, cómo llevar cuentas, cómo pedir créditos. Nunca te endeudes con una persona. Aquí en Colombia se llama el gota a gota. Entonces la gente va y se endeuda con personas naturales y no se endeudan con los bancos. Entonces finalmente yo le digo, el banco lo aburre llamándolo, usted vea, no paga. Tiene que pagar ya, y un sábado, un domingo a las 2 de la mañana lo llaman a decirle que pague, pero no pasa más de allí, no pasa nada más. Pero una persona... El gota a gota aquí les llamamos agiotistas. Los agiotistas, ¿no? Pues te golpean, pues, y posiblemente lleguen a matar a una persona por una deuda. Y no tiene sentido. Entonces, aprender eso, no pida plata prestada con agiotistas, con los gota a gota. Pídale, si necesita, pídale plata a un banco, pero haga un programa para pagar. Salga de las deudas, técnicas para salir de las deudas y luego entender qué creencias y qué bloqueos emocionales es que están impidiendo para iniciar una nueva vida financiera y una nueva vida finalmente con todo sentido, en todos los aspectos. Con Recupera tu Poder Personal y un curso de felicidad de Ricardo Eiris, es algo especial y maravilloso porque entiende uno definitivamente que no depende de nadie más, que la culpa de la vida de uno no es de nadie más, sino de uno mismo. La culpa no es del gobierno, la culpa no es de los profesores, ni de los papás, ni de los jefes, ni de la empresa, ni de la situación económica, ni de la pandemia. No, todo depende de nosotros mismos realmente. Y es como nosotros enfrentemos y afrontemos la vida, que es cómo vamos a poder lograr siempre en el ser, el hacer y el tener, primero el ser, luego el hacer y el tener,
vamos a tener siempre resultados magníficos si nosotros nos lo proponemos nosotros mismos. Habrán obstáculos, habrán situaciones difíciles, habrán momentos difíciles. Yo digo, no es que usted no vaya a llorar, pues claro, va a llorar, va a sentir, seguimos sintiendo emociones, pero vamos a saber gestionarlas, vamos a poder salir adelante en cada proceso y vamos a ver en cada dificultad la oportunidad de aprender cosas nuevas. Entonces, Marta, ese es el mensaje que yo estoy dando. Ya llevo varios cursos con compañeros en la universidad, también se llama Extensión, ya he dado cursos. Estoy en YouTube. Yo le dije a mis hijas, yo me quiero volver youtuber, pero de mis hijas. ¿Cómo se llama tu canal? Gustavo Grisales. ¿Cómo se llama tu canal? YouTube. Gustavo Grisales en YouTube. Gustavo Grisales en YouTube. Sí. Oye, ¿y cómo nutrimos al ser? ¿Cómo nutrimos al ser en tiempos de pandemia? Ok, no, primero te cuento mi historia. Yo logré ir a Estados Unidos en el 2015. Estuve un mes y medio en una universidad con el tema del inglés, pero estaba solo con un compañero, pero finalmente estaba solo y me permitió ensimismarme, buscarme a mí mismo. Ya me había separado, llevaba unos pocos meses de haberme separado, entonces estaba solo, sin nada, arrancando una nueva vida, y entendí que definitivamente Dios está dentro de mí. La parte espiritual es mucho más fuerte que la parte material. Entendí que la vida tiene sentido en cada segundo, en cada minuto, que la vida tiene sentido desde el momento en que me levanto y puedo ver, en que me levanto y veo el amanecer, en que me levanto y veo las flores, en que me levanto y puedo bañarme y sentir el agua del grifo todas las mañanas, en que puedo desayunar y que puedo degustar todo lo que como. A partir de allí entendí que la vida es maravillosa, que cada momento que estamos viviendo es perfecto y que lo desperdiciamos pensando en qué va a pasar en el futuro, pensando en las deudas, pensando en... O lo que ya pasó. O en lo que ya pasó, que si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Todavía estoy dejando esa parte, pero ya cada vez menos. Si hubiera hecho, pues ya lo que sucedió fue perfecto. Lo no existe. Claro, no, lo que sucedió... Lo hecho pecho, decimos aquí, lo hecho pecho, ya. No, lo que sucedió, todo lo que me ha sucedido es perfecto. Y tuve la oportunidad de leerme el speech, el discurso de Steve Jobs en Stanford de 2005, en la graduación, en el que él llega y dice, la única entrada a la universidad fue que tomó un curso de caligrafía y ese día que iba a dar el discurso de graduación de los muchachos que estaban graduando ahí, porque no fue a la universidad y era un hombre muy exitoso. Y habló de 3 puntos, pero de los 3 puntos, los que más me influyeron a mí es que todo lo que nos pasa en nuestra vida son puntos. Y cuando llegas a un momento en tu vida te das cuenta que eso que te pasó en el pasado ya lo relacionas con lo que te está sucediendo en el presente. Y eso que fue malo en ese momento es entendible en este momento y es muy bueno, porque fue una experiencia que te ayudó a crecer. Y el otro es claro, que hay que vivir. En ese tiempo él había derrotado supuestamente el cáncer que lo mató, pero en ese momento él pensaba que ya estaba muy bien. Y él decía que la vida había que vivirla. Y si cada día uno se levantaba y se miraba al espejo y dice, esto que estoy haciendo vale la pena, sí, entonces seguimos haciéndolo, pero si no, hay que cambiar de hacer. Hay que hacer lo que verdaderamente vale la pena. Y él hablaba del término de tener hambre, ¿sí? Tenemos que tener hambre para vivir. A partir de allí, de esa experiencia que tuve, ese encuentro con ese discurso de Steve Jobs, me encontré a mí mismo sabiendo que yo me voy a morir algún día. Entonces, sabiendo que yo me voy a morir algún día, esta vida material es pasajera, pero que es un regalo de Dios, hay que vivirla al 100%. Entonces, yo aquí en mi casa, ahora que estamos trabajando desde la casa, yo vivo mi vida al 100%. Me disfruto mi día a día. Tengo unas plantas, tengo flores, cocino, trabajo, estoy estudiando los fines de semana y por las noches, dicto mis cursos, estoy haciendo mis videos de YouTube, me estoy disfrutando la vida. Y una parte que me parece maravillosa cada momento que recuerdo es, este momento es el que me han regalado. Mañana o dentro de 1 hora no sé qué va a suceder, o dentro de 2 minutos no sé qué va a suceder. Hay gente que se muere en un terremoto, ¿no? Que pasa en cuestión de segundos. Entonces, aprendí que Dios está dentro de mí y que la búsqueda es a mi interior.
y que mi ser es demasiado grande y que todas las cosas que yo estoy viviendo en la parte externa provienen de mi interior. Y esa potencia y esa energía es la que hace que hoy en la parte externa, tenga o no tenga, porque el tema de tener es algo subjetivo, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, en el 2008, cuando hubo el problema de la subprime y en Estados Unidos se quebró Lehman Brothers, al otro día o a los 2 días apareció un título de un periódico que decía que un personaje de allá, un inversionista, se había suicidado porque no le habían quedado sino $3 millones. ¿Sí? Y hay gente, ¿sí? Hay gente que se ha suicidado porque debe $50, ¿sí? Entonces, 300,000 pesos. El dinero es algo muy subjetivo, ¿no? El mucho o poquito es algo subjetivo. Cuando más tienes, más gastas. Como decías tú, yo vivía al día. Yo ganaba muy bien, pero me lo gastaba. Sí, pero eso es un tema subjetivo, la cantidad. Entonces hay personas que piensan que, por ejemplo, ganarse un salario de $1,000 es mucho dinero, para otros 5,000 no es nada, $5,000 al mes es nada. O te digo que hay gente que gana $1 millón al año y eso no es nada. Entonces, el tema de la cantidad de dinero, el tener es algo muy relativo, ¿sí? Hay gente que teniendo mansiones siente que no tiene suficiente. Entonces, cuando se dedica la vida a la parte externa, pues como es algo subjetivo, pues no tiene sustento. Cambio la parte interna, cuando tú sabes que eres único, que eres importante para ti mismo, cuando comienzas a entender que a partir del amor y a partir de Dios, pues tienes todo, así tengas poca comida, pues es maravilloso. O sea, hablando de aquí en comida, pues si tienes un arroz con huevo, que es la comida latinoamericana por preferencia, arroz y huevo, pues maravilloso. Pero si hay con champán y con caviar y con pavo, como decía una vez un amigo, otra vez pavo, pues también, ¿no? O sea, todo es magnífico, todo es maravilloso. Y mientras, si quieres tener $1 millón y no alcanzas ahora, sino a $100, yo le digo a las personas, para llegar a $1 millón hay que pasar por $1. Entonces, comencemos a ponernos metas y comencemos por algo. Para llegar, yo te decía en estos días que yo le digo a la gente, para ir de Cali a Bogotá, que hay unos 500 kilómetros aproximadamente, pues hay que pasar por varios pueblos, ¿sí? Pero lo primero que hay que hacer es que hay que dar el primer paso. Primero hay que salir de Cali para poder llegar a Bogotá. Si nosotros no damos el primer paso para cambiar nuestra vida financiera, no lo vamos a lograr. Si no comenzamos a ponernos la meta del primer dólar, que se quede con nosotros, que lo podamos mantener, invertir y hacer crecer, no podremos llegar al segundo, al tercero, al décimo, a los $1,000, a los $100,000, al $1 millón. Primero hay que pasar para ir a Bogotá, primero hay que salir de Cali y pasar por Palmira, que es el siguiente pueblo después de Cali para Bogotá. Entonces hay que ponernos metas de largo plazo y metas de corto plazo y qué tengo que hacer hoy para lograr eso. Entonces, hoy en día tengo una vida, no te decía, no tengo el Cadillac al frente de mi casa, ¿sí? Pero después de 5 años de haber arrancado en cero, tengo un inmueble, estoy haciendo unas pequeñas inversiones, tengo mi vehículo nuevamente, que lo estoy pensando ahora para poderlo invertir en algunas cosas. Tengo unos ahorros, pago por anticipado mis gastos. La tarjeta de crédito la uso a una cuota por el famoso tema de las millas, o sea, a 0 intereses. O sea, vivir de esa forma que yo hablo de calidad de vida y estilo de vida. La gente va detrás del estilo de vida, de la casa, del carro, de la ropa, de los viajes. De la marca. Ajá. De las marcas. Y yo hablo de calidad de vida, de acostarme a dormir tranquilo. Y no debo a nadie, por Dios, sí. Sí, que llegaron las cuentas y hay que pagarlas ya porque ahí está la plata. Pagar. Claro, entonces yo cuando recibía el sueldo, que hablan de aquí del sueldo cebolla, que te hace llorar, yo recibía mi sueldo que era muy bueno, pero yo lloraba porque sabía que ya tenía una cantidad de dueños. Que va a pagar, y al final hacía la cuenta
Te quedaban 10 pesos después del sueldo, Cebolla. No, me quedaba negativo, a mí me quedaba negativo cada mes un poquito. Y yo lo iba juntando hasta que era más o menos grandecito y volvía a abrir un hueco y la deuda iba creciendo. Y el siguiente mes volvías a llorar. Claro. Entonces ahora no, ahora llegan las cuentas, me llegan mis ingresos, me pongo muy feliz, me llegan ingresos de varias partes. Me pongo muy contento, adicionalmente me llegan las cuentas y me pongo muy contento porque las puedo pagar de inmediato. Claro. Y entonces digo, bueno, ¿y por qué no podemos vivir esta vida? No importa, yo tengo amigos que ganan mucho dinero, pero viven muy mal. Tienen un buen estilo de vida, tienen buen carro, pagan club, ¿no? Pagan, te voy a decir, pagan más o menos unos 300, 400 dólares mensuales en el club, ¿sí? Y hacen vida social y mantienen las fotos de Facebook que estuvieron en tal parte, en tal reunión con los amigos, en la finca, ¿sí? Viajan, pero ya uno luego se da cuenta que están haciendo una cantidad de maniobras, como las hacía yo, para endeudarse, para seguir pagando deudas, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo hago para manejar? O sea, ¿cómo hago esta gimnasia financiera para manejar las deudas y que todavía pueda seguir con oxígeno unos días más, unos meses más, para volver otra vez a caer en lo mismo? Entonces digo, no importa si ganas poco salario o si ganas un salario magnífico. Conozco historias de un señor que hace muy poco, hace unos 4 años aquí en Colombia, era dueño de 10 millones de dólares, ¿cierto? Tenía un patrimonio de 12 millones de dólares, pero tenía 10 millones en activos y debía 12 millones. Mejor dicho, neto debía 2 millones. O sea, él pagaba todas las deudas y quedaba debiendo 2 millones de dólares, ¿sí? Y le tocó que salir a vender todos los negocios que tenía, a vender los inmuebles que tenía, pagarle a la gente y se fue de acá porque pues estaba quebrado. Entonces todo el mundo piensa, es que es rico porque tienen tantos millones de dólares. No, la riqueza está en la mente. Los deportistas, Mike Tyson, toda esta gente, mucho dinero y luego al final de la vida, aquí en Colombia tenemos un ejemplo muy claro con Kim Pambelé, un boxeador que en los 70 fue el primer campeón mundial en Colombia y tuvo mucho dinero y se lo malgastó, ¿cierto? Y cuando volvió a estar en la olla, cuando ya no podía pelear y en la olla es que quedó sin dinero, volvió otra vez a estar como había estado antes, decía que era mejor ser rico que pobre. Y efectivamente, y él tenía un compañero aquí que se llama Valdés, de apellido Valdés, también boxeador, y ese hombre, luego de que terminó su carrera de boxeador, compró buses, él se compró una flota de buses y él vivía de sus buses. Él no tenía que seguir boxeando más en su vida porque ya había hecho... había hecho una inversión, él no se gastó Pambelé se lo gastó en fiestas, en viajes, en mujeres, en diversión, y el otro señor compró buses. Mientras uno decía que era mejor ser rico que ser pobre cuando estaba otra vez pobre, el otro seguía manejando su tranquilidad. No tenía muchos millones de dólares, pero se acostaba a dormir tranquilo. El objetivo es acostarse a dormir tranquilo y que cada día que vaya pasando, así sea poquito, ojo que vuelvo y digo, el dinero no importa la cantidad porque es algo subjetivo. Si a ti te quedan 100 dólares y lo puedes colocar al banco una tasa mala de CDT que pagan mal, ¿sí? Y te vas a ganar 15 centavos en un mes por ese CDT, piensa que son 15 centavos que te estás ganando ya con tu dinero, que te está generando dinero. Y ese pensamiento para el siguiente mes, cada vez va a ir creciendo. Entonces te estás volviendo rico cada día, te estás volviendo rico cada vez más. Y a la vuelta de X tiempo lo vas a lograr. Pero adicionalmente le decía a alguien más, es increíble cuando tú ya comienzas a tener algo de dinero ahorrado, comienzas a ver oportunidades que antes no veías. ¿Sí? Te aparecen las oportunidades, te aparecen los negocios, te aparecen las cosas y antes no las veías, pero siempre han estado, los negocios siempre han estado. De hecho, pues si no, no existían los ricos. Mientras hay personas ahora en la pandemia que están quebrando, hay personas que están volviendo multimillonarias en este mundo. Entonces las oportunidades están allí. ¿Por qué no se ven? Porque las creencias nos tienen cegados. Entonces, Marta, sí, mi mensaje es, hoy es el momento de iniciar una nueva vida, en este caso, una nueva vida financiera. Es posible, se puede, hay que
creer que se puede cambiar creencias e iniciar ese viaje. Hay que Oye, iniciar. aparte de tu página de YouTube, ¿dónde más te pueden encontrar? En Facebook tengo 2 páginas. Tengo la página, una página que se llama Sea Dueño de su Vida Ahora. Está muy buena. Pegado, Sea Dueño de su Vida Ahora. Y la otra es Desarrolla tu inteligencia financiera. Lo malo es que esa página tiene una cantidad de números después de Desarrolla tu inteligencia financiera, pero en la foto aparece poner Gustavo Grisales, Desarrolla tu inteligencia financiera y Gustavo Grisales, y ahí ya llegan directo contigo. Y ahí llegan directamente. Mira, vamos a dar saludos porque mucha gente se unió a la emisión. Bueno, la primera que estaba ahí era Sandra Arbeláez, mandándonos porras. A Aaron Ernesto Aguilar, Claudia M. Barbosa, ¿quién es? Claudia es familiar, es familiar mía. Porque cuando te pregunto que cómo nutríamos al ser, ella dijo, pues algo así como creyendo en Dios, ¿no? O en una fuerza superior. Claro, primero saber que Dios está dentro de ti. Nubia Peña también nos está viendo, Vanessa Toro González también, Sigrid Valesca, Sonia Campuzano, hola Sónica, Francisca Vázquez desde California, Leti Ávila, Carlos Iván Barbosa Padilla. Sí, también. Y también Fabián Grisales, que es tuyo. Es un primo, sí, cómo no. García, Pati García, Duber Hurtado y Esaú Figueroa. Pregunta, ¿cómo hacer el cambio de una creencia que bloquea? Pues tienes que recurrir a cualquiera de nosotros. En una sesión te ayudamos. Claro, ahí nosotros, bueno, yo hice el curso con Ricardo Eiris. Como te decía, en YouTube pueden encontrar a Ricardo. Ricardo tiene unos videos que enseñan. Hay mucha información en la página de Ricardo Eiris. Sí, ahí encuentras. Hay muchos videos. Con los libros. Ayudar con los libros. Con los libros, exactamente. Y ya si el tema es financiero, pues con el experto en finanzas personales que está hablando ahora. Exactamente. Yo recomiendo mucho los libros de Ricardo. ¿Sí? Recupera tu poder personal es una verdadera joya de transformación en 5 horas, un curso de felicidad, hombre. Encuéntrale sentido y propósito a tu vida y ve con tus hijos. Son maravillosos. Yo voy a tener aquí en Ciudad de México 29 y 30 de este mes, método Integra básico, y 5 y 6 de septiembre, método Integra intermedio. Quien esté interesado le doy informes. Y pues vayan con los expertos. Yo creo que toda la experiencia que Gustavo ha capitalizado en todos los años de su vida fue perfecta para llegar a las personas que queremos saber cómo invertir, cómo cambiar esos paradigmas de no me alcanza, las deudas como si las deudas tuvieran vida propia. No, o sea, si tienes deudas, tú solito te las generaste. Pero pues hay programas atrás, hay creencias atrás, hay traumas emocionales, hay bloqueos, hay lealtades. Hay mucha información a nivel energético que puede estar en el origen de todo eso también. Pero también tienes que ponerte a hacer algo todos los días para generar y que se quede. Así es. La vida, nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Las personas que son religiosas tienen que pasar a ser espirituales y entender que quien nos da la vida es Dios, ¿sí? Desde el punto de vista espiritual, pero Él nos ha dado libre albedrío para que manejemos esa vida en este plano material. Nosotros somos los que decidimos y determinamos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, como les decía, es ir al ser, entender y buscarnos a nosotros mismos en nuestro interior, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Y luego, sí, como decía una persona, nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia material. No somos seres materiales buscando experiencias espirituales, somos espíritu. E incluso en la Biblia dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros existimos espiritualmente antes de que las cosas materiales existieran. Cuando se entiende eso y hay personas que tienen mucho dinero, hablando de mucho, digamos,
que es algo subjetivo nuevamente. Entonces tienen, por decir algo, $100,000. Para esas personas es mucha plata, ¿no? Y se sienten los mandamases y son déspotas y son avaros y son, bueno, son cosas feos, ¿no? Pues tiene, pero no cambió su ser. ¿Sí? Y esa persona cree que está muy bien, pero finalmente no está bien. Está bien, es una persona que es abundante y próspera en todas sus facetas de vida, que es próspera en su vida familiar, en su vida espiritual, en su vida de su actividad profesional, que vive con las personas, que son amorosos, que son honestos, que son caritativos, que son generosos, que tienen una vida desde el ser. A partir de allí puedes tener poquito, puedes tener miles de millones de dólares. El disfrute es exactamente el mismo, ¿sí? Pero como ser es maravilloso. Tener calidad de vida, tener esa tranquilidad y esa paz interna, eso es lo mejor del mundo. Mientras tanto, estamos en el camino. Entonces, mientras llegamos, como digo yo, mientras voy a Bogotá, yo le digo aquí a mi gente, yo no les puedo decir que he llegado a Bogotá, pero voy en el camino y sé para dónde voy. Voy efectivamente bien, voy en el tiempo que es, pero adicionalmente, ¿qué les puedo decir? Cómo salir, cómo dar el primer paso. ¿Qué va a suceder cuando comiencen a dar el primer paso? Primero, no van a ver que no cambió nada. Yo tomé la decisión un día de cambiar y al segundo día no vi nada, como cuando la gente va al gimnasio llena de grasa y espera verse pues. Sí, claro. ¿Cierto? Va el primer día y no ve nada, quedas con dolor, ¿no? La primera semana y no ve nada y es con dolor. Y como no vieron ningún cambio la primera semana, se salen. No hay que salirse. O sea, iniciar la vida financiera es eso, comenzar a buscar que el primer mes te quede positivo. Si te queda negativo, que te quede menos negativo que el mes anterior. Hasta el día en que quede en cero, hasta el día en que quede positivo poquito, hasta el día que quede un poquito más, hasta el día que comiences a crecer más. Y puede pasar un tiempo, puede ser muy rápido, puede ser demasiado tiempo para algunas personas, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Es tomar la decisión y saber que aunque no vea nada el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes, habiendo hecho el cambio acá, puedes llegar. A mí me decían que los pilotos alzan vuelo y no ven nada, se guían por instrumentos. Entonces nos toca que viajar por instrumentos, hacer cuentas, llevar el presupuesto y tener la ruta definida para dónde vamos. Primer paso, creer que se puede, creer que definitivamente se puede cambiar la situación financiera, comenzar a pensar y hacer lo necesario para lograrlo, tener la información técnica, cambiar las creencias. Merezco ser rico, merezco ser próspero, merezco ser abundante. La vida, Dios hizo todas las cosas. Tener ahorros. Puedo ahorrar, puedo invertir, puedo manejar mis cuentas, puedo y elijo decidir gastar una parte de mis ingresos en mi diversión. No el 140% de mi ingreso en diversión, no, un porcentaje de que me ingresa en diversión. Puedo manejar mis finanzas, puedo ahorrar en lugar de comprar las cosas a deuda. O sea, comenzar a cambiar las crédito para las pago hechas. Pagarlas como... Pagarlas al día. Los ricos, hay ricos buenos, no todos los ricos son malos. Yo digo, hay ricos buenos, hay ricos malos, hay pobres buenos. Hay buenos. También vale la pena usar créditos a tu favor si es que tienes que hacerles frente. Claro, no, si tú te compras un carro, por ejemplo, en taxi, para ponerlo a trabajar, lo puedes hacer con deuda, que lo que te pagan de cuota es lo que te paguen de servicio, lo que vas a pagar de cuota. ¿Quién está pagando esa deuda? Tú, no, te la está pagando los usuarios del taxi. O compras un inmueble a crédito, ¿quién está pagando la cuota del banco? El señor que está pagando el arriendo, no lo estás pagando tú. Entonces, antes estás muy feliz porque tu inmueble se está creciendo de valor, ¿sí? Entonces, sí, las deudas se pueden tomar, pero para comprar activos productivos, activos que te generen dinero para pagarse a sí mismos. Cuando uno adquiere una deuda para viajar, ese viaje no me va a generar a futuro ningún ingreso. Me deja una foto, ¿cierto? Un recuerdo que es muy válido, pero no me va a ayudar a pagar la deuda. Yo le digo a mis alumnos, cuando vengan a cobrarte la casa porque te pasó algo, pues es la vida, ¿no? O sea, puede quedarse sin ingreso en determinado momento. Sé que se atrasó en la casa y vienen a cobrarte la casa, ¿qué haces?
vendes la casa y pagas y te queda un saldo a favor tuyo, o el carro, pagas y te queda un saldo a favor tuyo. Pero cuando te vienen a cobrar el viaje, cuando te vienen a cobrar la salida a bailar, cuando te vienen a cobrar la ropa de marca, tú dices, espere, señor de banquero, mire, aquí está esta foto de mi viaje a San Andrés, a Cancún, ¿sí? a Ciudad de México, a Miami, aquí están las fotos, le pago con estas fotos, vea, le pago con mi ropa, venga, yo le voy a entregar mis calzoncillos, mi ropa interior, para relojes. No tiene sentido, ¿no? Mire, le cuento que en esa fiesta que fui me gasté tantos millones por la celebración de X cosa, tengo estas fotos y le voy a contar estas anécdotas para poderle pagar la deuda. Nada. Entonces, esas deudas son deudas malísimas, porque esa deuda no te ha generado sino problemas. Entonces, en el último video, en el penúltimo video que hablo del síndrome de la cuota disponible, eso es lo que le sucede a las personas desde que comienzan, salen de la universidad o si no estudian, comienzan a trabajar. Siempre ven el nivel del sueldo como el nivel de cuota para créditos. Entonces, si entra como profesional y comienza a ganarse un buen sueldo, inmediatamente ve la cuota de la casa, la cuota del carro, la cuota del viaje, la cuota. Y entonces viven endeudados siempre. Entonces, para el siguiente año hay que volver a seguir trabajando para poder pagar las cuotas. Y si de pronto lo asciende, porque todo el mundo está esperando que lo asciendan en un puesto cuando es empleado o cuando es independiente, poder llegar a un mercado adicional y ganar más. Entonces, sí, efectivamente se les aumenta ese ingreso, pero lo que pasó es que se le aumentó la cuota disponible. Entonces, inmediatamente van y se cambian del carro, cambian la casa, sí, compran más ropa, viajan más lejos. Antes viajaban a la esquina, ahorita van a viajar a la playa y después viajan a Europa. Entonces, del otro lado del continente, claro. Entonces, ese ingreso siempre se está viendo como una cuota para crédito. Y lo que hay que hacer es que ese dinero disponible, en lugar de cuota disponible para préstamo, hay que verlo como la cuota, pero de inversión, de crecimiento, de ahorro, para ser libre financieramente. Libre financieramente es que no importa cuál es el nivel de vida, $1 millón, $500,000, $100,000, no importa, que generes ese dinero que tú necesitas para vivir como vives actualmente, pero sin trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde ahora? Yo soy economista y yo doy algunas partes de las finanzas personales de esa forma. En economía, ahorro es inversión. Los países que no tienen ahorro no pueden invertir. Y para poder invertir tienen que entrar en deuda. Y los países endeudados, pues son países como los latinoamericanos, esperando a ver qué dice Trump, qué dice Estados Unidos, qué dice Rusia o China hoy en día, para poder darle la mano a los países. Entonces, ¿qué es lo que primero hay que hacer? Pues eso, en lugar de meterlo en una cuota de crédito, ¿sí? Para comprarse el televisor, el teléfono de más alta gama. O sea, aquí en Colombia hay que comprarse un celular que valga $1,500, porque no. Es una locura, es una locura. En estos días hubo el cuento del día sin IVA, que no cobran el IVA, que aquí es el 19% de impuesto, de valor agregado IVA. Wow. Hubo un viernes. Aquí nos quejamos de que tenemos a 16. Aquí un viernes hicieron el día sin IVA. Imagínate las superficies, el tumulto de la gente saliendo con televisores supremamente gigantes, los celulares, los equipos de sonido, ¿cierto? Porque le estaban, y con tarjeta de crédito, porque tenían el 19% de descuento. Porque no iban a pagar impuesto. Porque no iban a pagar el 19%, pero lo compran con tarjeta de crédito, ¿sí? A 36 meses, a 48 meses, para pagar tasas del 30%, con cuota de manejo, con seguro de vida. No, por ¿sí? Dios. No, entonces, ¿dónde quedó el ahorro? Esas ya son las partes que no vemos, ¿no? Imagínate, además que compran el televisor y que con el televisor que va, pues el televisor hay que pagar esa televisión satelital para poderlo ver y el Wi-Fi para poder ver Netflix y YouTube y pagar Netflix, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, no, pues es la ilusión de estrenar, que te dura ¿cuánto? Mientras sale otro modelito nuevo. Entonces, también descubrí con mis compañeros de trabajo que hicimos el curso de finanzas, existen unas creencias muy importantes que son compararnos, o sea, compararnos con los demás, que nos importen lo que digan los demás de nosotros mismos,
que todo tiene que ser ya, el viaje ya, el carro ya, la casa ya, la diversión ya, todo ya. El merecer, no, es que he trabajado tan duro, este año fue tan duro que me merezco el viaje a España, ¿sí? Me merezco el viaje a Francia, a las murallas chinas. Aunque no sé cómo lo voy a pagar, pero ya, no, ya. Sí, pero lo disfruté, ¿no? Es que hay que disfrutar la vida. Sí, tengo un amigo que me dijo, no, pero es que el que no hace eso es tacaño, es avaro, ¿cómo así que no se va a dar un gusto después de que está trabajando tan duro? Pues ese es su gusto y dentro de 30 años esté pensando lo mismo. Por ahí hay un video que dice de cómo salir de pobre, de campesino a empresario, ¿sí? Unos señores que ahorraban su platica cada semana pues recogiendo café y los compañeros les prestaban cada semana, ellos les cobraban intereses y a partir de allí comenzaron a generar un capital que les generó un restaurante, luego venirse a Cali con otro restaurante, comprarse unos taxis, comprar unos sistemas, unos jeeps aquí de transporte informal, luego montar otro restaurante, tener una finca, tener otra casa para alquilar. O sea, a los 40 años, mientras yo estaba luchando cómo organizar mis deudas y perdiendo mis cosas, esa persona, esa familia, pues estaba viviendo de sus ingresos pasivos que hizo durante 20 años. Y ese es un límite mental nuestro que pensamos a futuro 20 años y los que son jóvenes, peor todavía, el que tenga 20 años piensa 20 años toda una vida. Pero tú te das cuenta que cuando uno llega a los 40, a los 50 años, y voltea a mirar hacia atrás, 10, 20 años, 30 años no es absolutamente nada. Entonces yo le digo a los muchachos, oiga, si usted quiere, a partir de los 20 años, máximo en 12, 15 años, usted ya tiene pensión y puede vivir de su pensión, sin esperar pensión del gobierno. Usted puede generar su propia pensión. Ustedes pueden hacer sus propias cosas. Entonces, Marta, mi mensaje es ese: podemos cambiar nuestra vida en cualquier momento, en cualquier situación que estemos, a cualquier edad. Podemos iniciar nuestra nueva vida financiera, ser dueños de nuestra vida financiera desde ya, como decisión. ¿Qué necesitan hacer? Entonces, lo que tú dices, si quieren consultar a Marta como facilitadora del método Integra, lo pueden hacer para tener un objetivo financiero y quitarse todos esos bloqueos emocionales y generar nuevas creencias. Se puede hacer, lo pueden hacer y es más rápido, ¿no? O sea, haciendo el proceso es más rápido. ¿Lo quiere hacer un poquito más lento? También, yo lo hice así de todas formas. Pueden leerse los libros de Ricardo. Y pueden recurrir a ti y ver tus videos, Gustavo. También, pero mira, si van a tu curso contigo, que ya eres... Si vienen a aprender método Integra, su vida va a transformarse. Y no solo en las finanzas, en lo que ustedes quieran. Ustedes son dueños de su vida y saben para dónde va el barco. Exactamente. O con el mismo Ricardo en las clases online. Bueno, muchas cosas. Bueno, la certificación en línea también. Pero bueno, nosotros ya abrimos la posibilidad de que lo puedan tomar, que lo puedan vivir, que lo puedan disfrutar y esperamos que se animen. Esperamos que se animen, efectivamente es de transformación, porque Ricardo me explicó y me enseñó eso. Uno tiene información, ¿sí? Cuando lee o cuando va a un curso, tiene formación cuando le enseñan a hacer cosas, pero también hay transformación cuando hay cambio. Y con el curso de Método Integra hay cambio, realmente hay un cambio mental. Y para los que son religiosos, sin dejar a Dios, sin dejar a su creencia espiritual, dejando la religión a un lado, porque la religión maneja una cantidad de creencias limitantes. Muchas creencias limitantes manejan las religiones, no solamente la religión católica, la cristiana, la musulmana. Como religión manejan unas creencias limitantes. Como espiritual, las enseñanzas que da la Biblia, que dejó el Señor Jesucristo, si uno se pone a leerlas bien, lo que nos enseñó fue a tener creencias de poder, creencias que todo se puede. El mismo Jesús dice, al que cree todo le es posible. Y lo que yo hago, ustedes lo harán aún mayores. Cosas que yo hago, ustedes la harán aún mayores. Entonces, a partir de allí, es volver a la esencia espiritual, es volver a confiar, a creer, a saber. En estos días veía con Ricardo la parte de las creencias, que nosotros tenemos que estar preparados para morirnos y aceptar eso y estar bien, no estar sufriendo, ay, me voy a morir, no, pues es que nos vamos a morir. De todos modos, un día te vas a morir. Claro, sí, nos vamos a morir de algo. Entonces, vivamos este momento felices,
vivámoslo de una mejor forma, de una mejor manera, pensando efectivamente que hoy nos podemos morir. Hagamos cuenta con las personas que tenemos diferencias, perdonemos, zanjemos diferencias, paguemos lo que tengamos que pagar, y si no podemos pagar, pues vamos y ponemos la cara de que algún día vamos a pagar, que si nos morimos, pues nos recuerden y digan, ay, este señor vino y dijo que quería pagar. Y planear como si fuéramos a vivir muchos, muchos años de vida. Planeemos como si fuéramos a vivir 120 años, como dice el límite en la Biblia. Yo tengo la certeza que sí los vamos a vivir y vamos a estar tranquilos y todo va a estar bien muy pronto, pero también hay que creer que eso va a ser una realidad. Exacto. Porque al mismo trabajo le da a tu cerebro creer que te vas a morir hoy o creer que los próximos 40 años de tu vida van a ser fructíferos y saludables. Así es, igual. Yo prefiero creer lo segundo. Lo segundo, claro, claro. Y yo te voy a decir, es posible que no se dé, pero pues mientras sucede eso, vamos a caminar nuestro camino de una forma diferente, ¿cierto? Con alegría, con positivismo, con fe, con interés. Nutriendo el ser, porque este es el tiempo, esta pandemia es el tiempo que yo creo que Dios nos dio para nutrir al ser, Gustavo. Así es un regalo, ¿no? Finalmente es un regalo. Hay personas que están sufriendo, pero todo lo que nosotros nos suceda, y en este camino, como las personas que saben desde el punto de vista espiritual, esto no significa que no tengamos problemas, esto no significa que haya situaciones complicadas y difíciles, esto no significa de que se vaya a poder enfermar una persona, bueno, una cantidad de cosas, incluso de que nos vayamos a morir, todas esas cosas, estamos en este mundo, ¿no? Y el mismo Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, es normal. ¿Cómo enfrentas esa situación? Es lo diferente. ¿Cómo enfrentas cada momento, cada experiencia? En este libro de felicidad, Ricardo dice que hay... ¿Sabes cuál? El de los primeros auxilios emocionales en tiempos de pandemia. Sí. Está buenísimo. Sí, muy Porque excelente. hay creencias para enfrentar el duelo, creencias para enfrentar el futuro, creencias, un futuro incierto, creencias para enfrentar la enfermedad y el miedo a sufrir, creencias para no subirte al tren del coronavirus. Está gratis. Y está gratis. Métanse a la página de métodointegra.com y bájenlo. Y lo bajan, exactamente. Y querido Gustavo, te he interrumpido tu creencia de felicidad. No, lo que te iba a decir es que con Ricardo entendí algo y después he venido entendiendo. Hay un jefe que tengo que es maravilloso, que ante los problemas él siempre dice, qué experiencia tan maravillosa. Entonces lo he comenzado a tener en mi vida, que ante las situaciones difíciles, qué experiencia tan maravillosa. ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿Qué cosa mejor va a suceder? Entonces en este momento de pandemia es, qué experiencia tan maravillosa. ¿Qué voy a aprender de aquí? ¿Qué cosas buenas van a salir de aquí? Y en este libro, Ricardo dice que cuando despiden a una persona, hay él hace una lista de 10 reacciones, desde la gente que se enoja o de que se angustia, y hay otras personas que dicen, oye, qué oportunidad tan grande para poder cambiar mi vida, ¿no? O sea, depende de cómo quieras ver esa experiencia tú. Tú eres quien le pone una etiqueta a esa experiencia de buena o mala, ¿sí? Entonces, luego dicen, ay, siquiera que lo sacaron de tal empresa porque eso lo obligó a montar un negocio y le está yendo súper bien, ¿no? Pero en ese momento sufrió, cuando en ese momento pudo haber cambiado ese pensamiento y desde siempre tener una vida positiva. Pero igual eso no es tan fácil, la realidad, pero sí es posible comenzar el camino, vuelvo y digo, es posible elegir vivir una vida de positiva, una vida de poder, una vida feliz, cuando ya entiendes que la felicidad no depende de lo que hagas, no depende de lo que tengas, no depende de otras personas, sino que depende de nosotros mismos, de nuestro interior. De tu estado interno. Es el estado interno, y si quieres un poquito más para el tema espiritual, saber que Dios está allí, y si Dios está allí, como dice en la Biblia, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Entonces, ya, listo. Y además, si tienes el reto es porque lo puedes paliar. Exactamente. Entonces, la vida es maravillosa, Marta, y yo lo único que te puedo decir es que todo lo que me ha sucedido en la vida a hoy,
significa que ha sido maravillosa. Todas esas cosas que pensé que eran malas, hoy las volteo a mirar y digo, bueno, era necesario haberlas vivido para poder en este momento, hoy, llevar un mensaje a las personas y decirles, pueden cambiar su vida. No importa que tengan qué edad, no importa que sean muy jóvenes o que sean muy adultos, no importa. O que siempre tengan... puedes mejorar, siempre. Cada día podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ya, esa es la parte más... Y bueno, y si Gustavo se los dice con toda su experiencia de vida, que le ha permitido llegar al momento presente, a cualquier edad, a mejorar tus finanzas personales, pues es maravilloso. Así es, Marta. Ese es el mensaje finalmente de esa experiencia vivida y que de verdad yo quiero en la misión de Ricardo, de que este sea un mundo mejor, con personas más felices. Yo me uno a esa misión y específicamente en el tema financiero, que muchas personas, yo sé que muchas se van a quedar allí, no van a cambiar, no van a ser capaces de cambiar, de hacer clic, pero cada vez hay más personas haciéndole clic a que sí es posible, que no es suerte, que es el creer nuestro, al que cree todo le es posible comenzar un nuevo camino, hacer clic, que muchas personas en Latinoamérica comiencen a hacer clic y Latinoamérica se vuelva potencia, que se vuelva un imperio latinoamericano a nivel mundial, pero no un imperio dañoso, sino un imperio de generosidad, un imperio que ayuda, un imperio que no, además, como somos los latinos, ¿no? Fraternos, cariñosos, toda esa cantidad de adjetivos fiesteros, ¿sí? Toda esa cantidad de cosas. Imagínate tú un imperio latinoamericano lleno de gente con poder de dinero y también con su poder personal, ¿no? Un imperio cambiado. De aquí a 100 años, 150 años, no importa, arrancar desde hoy, No importa si Ricardo Iris ha tenido la visión y la fe y ha desarrollado todo lo que ha desarrollado para que este mundo y cada persona sea mejor en su entorno inmediato, pues yo me sumo a esa visión y tú también te has sumado a esa visión y muchos ya lo estamos haciendo en muchos lugares, transformando una persona a la vez o transformando grupos y es bien válido y es muy bonito y además el poder aportar, no solamente el poder generar, el poder aportar a esta visión. Así es. Pues Gustavo, 1,000,000 de gracias. Creo que nos has dejado muchas reflexiones y nos has dejado sabiduría y esperemos que en otro programa más adelante pues podamos desglosar ya más a detalle estos puntos. Y de antemano te mandamos un abrazo fraterno desde la Ciudad de México. También Beatriz Gómez se unió y nos felicitó. Y bueno, pues ya verás los comentarios de muchos amigos por ahí de Método Integra y muchos amigos tuyos. Bueno, gracias a todos los que se unieron a esta emisión. Sean felices sin razón alguna, como siempre les digo. Y gracias, Gustavo, gracias a cada persona que dejó un comentario y que se unió. La próxima semana vamos a hablar de, me parece, temas de Jürgen Klarik, con alguien que nos va a iluminar ese camino, pero ya les confirmaremos. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, Cali, buenas noches, México. Chao. Chao, desde Cali, chao. Chao.